Amós capítulo 8, versos 11 y 12, la maravillosa palabra del Señor lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, de norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Padre, en esta mañana te agradecemos este tiempo, este momento que tú nos regalas, que nos permites disfrutar de poder adorar, bendecir y exaltar tu nombre maravilloso. Gracias, Padre, por cada cántico, por cada expresión que desde el comienzo de este culto se ha elevado delante de ti. Expresiones de regocijo, de reconocimiento de tu presencia, de exaltación a tu nombre, Señor. Ahora disponemos nuestros corazones para escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Que haya hueco en nuestros corazones para recibir tu palabra, para atesorar tu palabra y para que tu palabra se haga vida en nosotros, Señor. También oramos, Padre, por esta lista de hermanos, personas que están, Señor, en estado crítico en el hospital, que están, Señor, con un diagnóstico, Padre, no favorable humanamente hablando, pero creemos en el poder tuyo. Creemos en ese poder que trasciende, Padre Santo, nuestras limitaciones, que sana a los enfermos. Tu palabra dice que tú eres Jehová nuestro sanador. Tu palabra expresa, Señor, que por esa herida en tu cuerpo, Señor, allí también hay sanidad. Y esas promesas siguen siendo verdad en el día de hoy. Obra, Padre. Obra en cada uno de estos hermanos conocidos, amigos y amigas, Señor, que están esperando un milagro tuyo allí en el hospital. Toca la vida, Señor, aleluya, de este joven Jesús Yaciel. Mira a Luz María Acevedo, mira a Rubén Quiles, mira a Liam, mira, Señor amado, aleluya, a Graviela, a Marta, Señor, esta familia consuélales, fortaléceles en el nombre de Jesús. Y también oramos, Padre, por cada niño que en esta mañana ha de recibir tu palabra a través de las vasijas de barro de sus maestros y maestras. Señor, úsales con poder y gloria, como ruego que también utilices mi vida, Padre. Toda gloria y toda honra pertenece a ti. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, los niños pueden ir bajando. Gloria al Señor. Los niños van bajando. Quiero hacer un anuncio. Siempre los anuncios se hacen al final, pero quiero hacer este anuncio para enfatizar la importancia del mismo. Este próximo sábado a las 5 de la tarde en el Coliseo de Trujillo Alto se va a llevar a cabo la celebración del día de Pentecostés. Y hay una convocatoria a las iglesias, a los pastores, que por favor movilicen hermanos y hermanas para que participen de esta celebración, que es muy importante. Creemos, amén, que lo que ocurrió en Pentecostés no fue un mero momento histórico que quedó frisado en el pasado. No, la experiencia de Pentecostés es una experiencia, amén, que hasta el día de hoy la iglesia disfruta, la iglesia celebra, la iglesia vive y tiene que seguir viviendo hasta que Cristo venga. Gloria a Dios. Amén. De manera que nos gustaría que algunos hermanos nos acompañaran. Yo voy a viajar allá el sábado, amén. Y la guagua de la iglesia está disponible. Nos caben unas 12 o 14 personas. Así que los primeros 14 que se anoten tendrán un mantecado. No, tendrán... Amén. Gloria a Dios. Bueno, también, también se puede hacer un arreglo. Nos paramos allí, amén, en Riondo, y allí cada uno paga el suyo. Aleluya. Así es que, pero amados, no, ahora en forma seria, amado, anhelo que no ir solo. Amén. Yo quiero ir acompañado de algunos hermanos. Así que saldremos a las 4 de la tarde, saldremos de aquí. Así que todos aquellos que deseen ir, amén, por favor llamen a la oficina, llamen a Jocelyn durante la semana y dígale que usted va a asistir. A las 4 de la tarde
salimos de este lugar con el favor de Dios para unirnos a otros hermanos y pastores a esta gran celebración. Y camino hacia esa celebración y al culto del próximo domingo, me gustaría que esta semana usted separara un día, amén, donde usted se presentara al Señor en ayuno, oración, no solamente por la actividad del día sábado, sino porque el domingo también celebraremos aquí el día de Pentecostés. Y queremos orar, gloria al Señor, para que el Señor derrame de su Santo Espíritu. No es que no está derramándolo, Él lo está derramando, pero anhelamos, amén, que vidas sean llenas, amén, de la persona maravillosa del Espíritu Santo. Por tal razón, amén, el domingo el sermón será en torno a Pentecostés y al final oraremos, impondremos manos en el nombre de Jesús para que todo aquel con corazón sencillo anhele recibir más de Cristo pueda ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Así que piense desde ahora, al final vamos a mencionar los días de la semana y cada uno va a decir qué día va a separar con este propósito específico. Amén. Bien, vayamos entonces esta mañana a considerar este pasaje bíblico que les he leído. Algunos sabrán y recordarán que hace 2 domingos atrás comenzamos a hablar sobre este pasaje y les prometí que habría una segunda parte, porque el domingo me extendí un poco en la introducción y esa parte nos llevó bastante tiempo. Y créanme, estas introducciones que a veces hacemos no es meramente un ejercicio para ampliar lo que vamos a predicar, sino es que usted debe conocer qué está ocurriendo en el momento cuando un pasaje bíblico está siendo citado. Porque lo que ocurre en ese momento le va a dar un entendimiento más amplio de lo que el Señor está hablando. Y aunque no voy a hacer un resumen exhaustivo de todo lo que dije el domingo pasado, porque no se tendría una tercera parte. Y yo quiero terminar hoy, amén, este pensamiento. Amós es un profeta interesantísimo, pertenece al grupo de profetas menores, y decíamos que no es menor porque era menos importante, sino que es menor, se llama así en la clasificación que hacemos de la Biblia, de los libros de la Biblia, porque son más breves comparado con Isaías, con Jeremías, con Ezequiel, con Daniel, son más breves en cuanto a capítulos, pero en cuanto a contenido no son menos breves, por el contrario, son unas cápsulas intensas, condensadas de pura palabra de Dios, hablándole a Israel o a Judá en un tiempo específico. Hacíamos también mención de que en el tiempo en que Amós profetiza, estamos hablando en un tiempo aproximado de 760 años antes de Jesús, le está hablando específicamente a Israel. Y cuando usted lee ese primer versículo, dice que era rey en Israel Jeroboam. Y también tomé un tiempo para explicarles a ustedes, para algunos un repaso, para otros era algo nuevo quizás, para explicarles que Israel, una nación que nació, amén, vino Abraham, Isaac, Jacob tuvo 12 hijos y estos 12 hijos formaron las 12 tribus que componían la nación de Israel. Pero les decía a ustedes que en el transcurso histórico de este pueblo hubo lamentablemente una fragmentación, una ruptura en el tiempo cuando estaba en pleno apogeo la monarquía. Es decir, Israel en ese entonces era gobernado por un rey. Y obviamente hay otros datos más que estoy obviando. El asunto es que en medio de ese gobierno hay una situación que divide al pueblo. E Israel viene a ser una nación dividida con 2 fragmentos, uno al norte, uno al sur. Y un fragmento, el del sur, estaba compuesto por 2 tribus, Judá y Benjamín. Y el norte, o lo que se llamó también Israel, se llamó, amén, el reino del norte, y lo componían 10 tribus. Así que en el tiempo en que Amós está profetizando, la nación está dividida. Y Dios ha venido hablando al pueblo continuamente. Y ha hablado al pueblo a través de la figura de los profetas, denunciando al pueblo su desvío de lo que Dios le había hablado en un principio.
y a la misma vez advirtiéndoles que si no regresaban a ese servicio legítimo a Dios, habrían graves consecuencias. En el caso de Amós, el anuncio era que Israel, es decir, las 10 tribus del norte, sufrirían un cautiverio. Y que si no se volvían a Dios, el cautiverio, es decir, serían arrancados de su tierra y llevados a un lugar lejano. Y que esa acción de Dios era, amén, o respuesta a la terquedad, a la forma de vivir, al abandono que el pueblo había hecho, amén, de la ley y la palabra de Dios. Y que esto era inminente si ellos no actuaban. La historia nos registra que Israel, tribu del norte, estamos hablando ahora, ese grupo del norte, Israel no hizo caso. Y que lo que Dios le habló se cumplió cabalmente. Pero en medio de todo este proceso, los profetas hablan a las naciones. Y en el caso de Amós, también es interesante señalar el dato de que Amós no pertenecía a las 10 tribus del norte. Amós pertenecía a la tribu de Judá, es decir, pertenecía al reino del sur. Así que imagínese usted que llaman ahora a un profeta para que le hable al vecino. No está hablando a su casa, que es Judá. Le está hablando a Israel. Así que eso ya entrañaba un problema para el profeta, porque sabía que quizás no le iban a escuchar. Y vamos a leer un pasaje bíblico cuando realmente no le escucharon e incluso lo echaron y le pidieron que se fuera. Ahora, no puedo hablar de cada detalle de este libro tan interesante, porque me quiero concentrar en esta lectura que he hecho. En medio de toda la palabra que Dios le está hablando a Israel, repito, las 10 tribus del norte, el profeta le habla esta palabra de parte del Señor. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y he tomado este pasaje y lo quiero volver a repetir porque yo sé que hay personas que están aquí por primera vez. El lema de este año que hemos escogido para enfatizar es: perseveremos en la palabra de Dios. Perseverar en la palabra. Y cada sermón que hemos predicado, o la mayoría de ellos, han sido en torno a enfatizar por qué es importante, por qué es esencial, por qué es vital que como iglesia nos volvamos con sed y hambre por la palabra de Dios. Vamos a mirar en esta mañana que había muchas cosas que Israel estaba haciendo, pero que Dios no se agradaba de ellas. Y Él le dice al pueblo: yo voy a derramar un hambre sobre la tierra, un hambre sobre el pueblo, un hambre, pero un hambre de ninguna otra cosa sino de oír la palabra de Jehová. Cuando uno escucha esa expresión, hay preguntas que uno se hace. Si el profeta está anunciando que Dios ha de provocar un hambre en la tierra, interesantemente, ¿verdad?, no limita esta hambre únicamente al territorio donde el profeta está hablando. Por eso es que yo creo que esta palabra no se quedó 700 años atrás, sumándole los 2000 años de existencia del siglo después de Cristo. Amén. Es decir, más de 2800 años atrás, esa palabra no se quedó frisada allí. Yo creo que esa palabra, amén, trascendió aquel tiempo y llegó hasta nuestros días. Dios, amén, tiene intención. Dios, amén, está provocando. Dios lo ha provocado en la historia, que los hombres tengan hambre por su palabra. Porque hemos dicho, el cielo, dijo Jesús, el cielo y la tierra pasará, mas la palabra no pasará. Ella permanece para siempre. Por eso es importante, amén, que enfaticemos. Usted puede oír 1000 mensajes, puede ver tantos programas de televisión, puede cantar millones de canciones, y lo que va a prevalecer es la palabra de Dios. Incluso yo les he dicho a ustedes
lo que yo predico en esta mañana y lo que predico cada día, ustedes pásenlo por un sedazo. Lo que no es palabra de Dios, eso va a pasar. Pero lo que es palabra de Dios, eso va a permanecer. Así que creo que esta palabra trascendió el tiempo de Amós y llegó a nosotros. Pero la pregunta que nos hacemos es, si el Señor está anunciando derramar un hambre en esta magnitud sobre la humanidad y sobre Israel, entonces, ¿qué pasó? ¿Se le fue el hambre? ¿Qué provocó? ¿Qué fue lo que pudo haber pasado que el hambre por la palabra de Dios haya disminuido, que tenga Dios la necesidad de decirle, yo voy a hacer algo? Si Él va a hacer algo es porque en ese momento no está ocurriendo. Y Él dice, lo voy a hacer. Y lo que voy a hacer es poner hambre por la palabra. Entonces, cuando respondo a esa pregunta o pretendo responder a ella, leyendo el libro de Amós, uno encuentra algunas situaciones, algunas cosas donde uno puede ver cómo es que se pierde el hambre por la palabra de Dios. Y estas cosas que estaban pasando allí en Israel pueden ser elementos o acciones o situaciones que de alguna manera nos puedan advertir a nosotros. Ahora, también les digo, y el domingo antipasado, que cuando doy respuesta a esta pregunta, la articulación de la respuesta es del pastor. Le he dicho, usted va a retener la palabra de Dios. Pero cuando yo estoy mirando este escenario, por alguna razón me vino a la mente mirarlo con tres lentes. Primero, mirarlo a través del lente del profeta, lo que está pasando allí, año 760 antes de Cristo. Segundo, mirarlo a través de algún evento histórico. Y a mí me vino a la mente mirarlo a través del lente de la Reforma Protestante del siglo XVI, año 1517 en adelante. Y también verlo a través del lente del día de hoy. Porque si yo no traigo esto al presente, ¿de qué me vale entonces, amén, el poder aplicar esto a mi vida? Así que en esos tres lentes vamos a mirar solamente 3 puntos. El primero va a ser qué fue o qué cosas podemos ver que eliminaron, que hicieron que hubo pérdida del hambre por la palabra de Dios. La segunda aspecto que vamos a mirar es, entonces, ¿qué pasa en la historia con relación a el hambre por la palabra de Dios? ¿Y qué pasa en nuestros días? Mirando el texto bíblico y mirando lo que pasa en el tiempo de Amós, hay cosas muy interesantes que no las podemos leer todas, pero quiero leerles algunos fragmentos donde uno puede ver que en Israel en ese entonces había un hombre de Dios llamado Amós que estaba declarando palabra. Pero el pueblo estaba con oídos sordos. Israel estaba en un estado de comodidad, de autosuficiencia, de un tiempo de un crecimiento económico exuberante, de una seguridad tan impresionante que ellos como que esto de atender la palabra de Dios no les traía la atención. ¿Y cómo yo digo eso y por qué lo digo? Por ejemplo, leamos en el capítulo 5 algunos versículos, y perdonen que voy a leer un poco extensamente porque necesito que usted pueda ver esto no como una opinión del pastor, sino que usted pueda mirar a través del lente bíblico qué estaba pasando en la nación. Y esto es un fragmento, ¿sabe? No es todo lo que dice Amós. Pero escuche esto. Amós, capítulo 5, verso 4. Pero así dice Jehová. ¿Quién está hablando? Jehová. Palabra de Dios. Aquí no hay manera de decir que la palabra es de Amós. Amós es el vehículo. Amós es el instrumento. Pero la palabra que está dando es lo que Dios le está diciendo que habla al pueblo. Dice, buscadme. Miren lo que dice. Buscadme y ¿qué? Y viviréis. Esa es la palabra. Está diciendo, ¿qué les pasa? ¿Qué están buscando? No es al Señor. Búsquenme y viviréis. Y dice claramente, no busquen en Betel.
ni busquen tampoco en Gilgal, ni pasen a Beerseba, porque Gilgal será llevada al cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Mire, permítame decirles rapidito, no puedo entrar en cada versículo, pero permítame decirles. Dice, miren, busquen a Jehová, no estén buscando en otro sitio donde no van a encontrar. Si buscan allá, no van a encontrar. ¿Por qué? Porque Gilgal, porque Betel ya tenían una sentencia sobre ellos por la desobediencia que ellos estaban manifestando. Entonces, ¿por qué van a buscar en una fuente donde no pueden beber? Tienen que buscar directamente ¿a quién? A Jehová, buscar a Dios. Verso 10 dice, pero ¿qué hicieron ellos? Pero ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, al que hablaba los rectos, lo abominaron. Es decir, mientras había una persona diciendo busquen a Dios, acérquense a Dios, no busquen en fuentes donde no van a encontrar nada que beber, ellos aborrecieron, es decir, despreciaron. Es una actitud muy fuerte para decir no queremos oír esa palabra, no nos interesa. Y vamos a ver un ejemplo claro de esto, del labio de un líder en ese entonces. Y sigue diciendo, por tanto, puesto que vejáis al pobre, recibéis la carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no las beberéis. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones, de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y que en los tribunales hacéis perder la causa de los pobres. En otras palabras, está diciendo, ustedes tienen buenas casas. Ustedes a los pobres los exprimen, los están maltratando, los están extorsionando. Ustedes se venden por dinero. Sus casas son casas extraordinarias, viven bien, pero están actuando en rebelión contra Dios. Verso 14, busquen lo bueno y no lo malo para que vivan, porque así dice Jehová de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Es decir, si hacen lo bueno, rechazan lo malo, entonces Dios estará con ellos. Pero hay una condición allí. Luego dice el 15, aborrezcan el mal, amen el bien, establezcan justicia, porque quizás Dios de los ejércitos tenga piedad del remanente de José. Verso 21 dice, aborrecí, está hablando Dios, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en sus asambleas. Y si me ofreciereis holocaustos o ofrendas, no las recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Mira, amados, Dios estaba tan seriamente amonestando al pueblo que decía, ustedes tienen un ritual religioso. Ustedes siguen haciendo los sacrificios que Dios mismo había instituido. Pero, amados, hacer algo para Dios meramente por ritualismo, meramente por obligación, y no poner el corazón en lo que se está haciendo y entender las razones y propósitos por los cuales se hace para Dios, eso no es agradable. Y Él le dijo al pueblo, no me gustan sus sacrificios, no los quiero recibir. Y eso es fuerte. Pero entienda, ¿por qué? Porque estas personas estaban tan acomodados que podemos decir que ir a hacer los sacrificios instituidos por Dios en ese entonces como medios de gracia para poder que el pueblo alcanzara perdón, hacerlo en forma inapropiada, hacerlo sin un corazón en lo que estaban haciendo, para Dios era desagradable. Mire qué interesante. Amén. Tome nota, subraye eso que estaba pasando. Así es que a este mal también añadieron
de una forma que usted diría, ¿cómo es posible, pastor, que un pueblo que durante 40 años en el desierto, durante cientos de siglos de instrucción, ellos, amén, se habían vuelto incluso hasta otros dioses, cometiendo actos de idolatría? Así que Amós está hablando seriamente a esta nación, pero le está hablando también con esperanza. Si hacen el bien, si se vuelven a mí. Mire, un ejemplo más para que usted vea cómo ellos estaban tan confiados. En el capítulo 6, verso 1, y voy a leer de aquí unos 5 versículos, escucha lo que sigue diciendo el profeta. Ay de los reposados en Sión, de los confiados en el monte de Samaria, los notables, los principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Verso 4 dice, duermen en camas de marfil, reposan sobre sus lechos, comen los corderos del rebaño, los novillos en medio del engordadero, gorgojean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los mejores ungüentos. No se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acerca el duelo de los que se entregan a los placeres. Cuando usted lee este pasaje bíblico y usted le da un poco de cabeza al asunto y pide a Dios también que le ilumine, o lo lee en una versión más popular, ¿sabe qué pasaba aquí? Los líderes, los gobernantes, los príncipes tenían lo mejor. Mire, tenían el pobre dormía en el suelo de tierra, pero estos dormían en camas de marfil, echados ahí comiendo uvitas. Dormían dice que, amén, le gustaba la música. Estaban tan ávidos de oír música que oían cualquier cosa. La expresión que utiliza aquí en el lenguaje de Reina Valera, amén, dice que gorgojea al son de la flauta, es que tocaban cualquier cosa. O sea que sonara bien o sonara mal, después que sonara, se alegraban ellos. Y ellos también inventaban instrumentos para incrementar el placer del festejo. La bebelata, la comelata y todas las latas. Pero también dice la Biblia que ellos, amén, oprimían, no les importaba. O sea, era una cultura o una sociedad elitista que a ellos les interesaba el placer hacia ellos, el egocentrismo. Si yo estoy bien, que el mundo se caiga en pedazos, no me importa. Y mientras habían afligidos, ellos vivían la buena vida. Así que vean, en forma espiritual, en forma social, Dios estaba diciendo, vuélvanse a mí. Ese no es el cuadro que yo quiero para ustedes. Hagan justicia, busquen a los pobres. Pero ellos no hacían caso. Se les había perdido el hambre por la palabra de Dios. Esta forma de vivir había ahogado el apetito por la palabra de Dios. Estamos hablando 2800 años atrás. Pero si usted mira de alguna manera, y perdónenme que yo he hecho un traslape aquí porque me fui a una aplicación ahora, pero necesito, porque si no termino el sermón, por lo menos queda algo de lo que quiero decirles a ustedes. Cuando uno mira este cuadro, un cuadro milenario, si yo no les dijera a ustedes esta mañana que este cuadro que les estoy describiendo fue un cuadro de hace 2800 años atrás, usted quedaría con la impresión de que eso se dijo ayer. Porque ¿qué apaga? Y ya me fui del bosquejo, ya me fui un poquito de aquí, pero ¿qué es lo que apaga en este tiempo? ¿Qué es lo que puede apagar en este tiempo el hambre por la palabra de Dios? No es la opulencia, el trabajo, los compromisos, la fiesta, los placeres.
Alguien puede ser seducido por estas cosas y no entender que estas cosas apagan el hambre por la palabra de Dios. No hay tiempo para ir a la palabra de Dios. No hay momentos para pensar en ella. No hay momentos ni siquiera para escucharla. Aleluya. Porque tenemos que trabajar más, porque tenemos que ganar mejor dinero. Y no estoy hablando nada malo con el trabajo, nada malo que usted tenga su tiempito, que oiga música. Pero ¿sabe? Gloria a Dios. El problema es que cuando estas cosas acaparan, secuestran nuestro tiempo, lo enmarcan en un espacio donde usted únicamente se contempla a usted y su entorno y no mira más allá. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque tengo otras cosas que decirle. Así que, ahora, este es el pueblo, es la nación. Esto que he leído es lo que describe el pueblo. Pero pensemos ahora en alguien, un personaje que está en esta escritura que sorprende aún más. Y me refiero a la persona del sacerdote Amasías, capítulo 7. En el capítulo 7 de Amós recibe la reprimenda, recibe palabras fuertes de un líder que estaba nominado en el pueblo como la persona que representaba a Dios. Porque el sacerdote en medio del pueblo de Israel es la figura que hace, amén, los sacrificios como un intermediario entre Dios y el pueblo. Así que se suponía que el profeta que el sacerdote estuviera de acuerdo con el profeta. Pero ¿qué pasó? También el sacerdocio se había corrompido. Y mire cómo le habla este líder a Amós. Dice el verso 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye de Judá, vete allá con tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Mire, si yo me quedo en estos versículos, aquí hacemos vigilia. Pero permítame decirle algunas cosas para que entienda lo que está pasando aquí. Amasías era el sacerdote, el que se suponía que tuviese palabra de Jehová para hablarle a Jeroboam el rey y a Israel. Pero también él había sido arrastrado por las mismas males que arrastraba el pueblo. Así que ahora a él le incomodaba lo que estaba diciendo Amós, lo que Dios estaba diciendo. No solamente le incomodaba, si decía: mira, rey, hay que botarlo de aquí, porque está diciendo cosas por ahí que no nos agradan, no nos gusta lo que está diciendo. E incluso está diciendo que tú te vas a morir. De hecho, no hay que ser profeta para decirle a alguien: tú te vas a morir, en algún día te vas a morir. Así que ni lo básico él estaba tolerando. De manera que él está incomodado, está ofendido, está herido por las palabras que el profeta le está hablando. Y le está diciendo: vete con esa palabra. No quiero oír esa palabra. Vete lejos. Ese pan llévatelo. Óigame, Dios mío, si él no sabía lo que estaba diciendo. El pan que le estaba ofreciendo Amós, el pan de la palabra de Dios, el alimento que sustentaba con la verdad, las columnas que sustentaban la nación, estaba rechazándola. La estaba echando fuera. Pero mire cómo cierra este pasaje. Y le digo que no podemos quedarnos aquí. Mire cómo cierra. Porque Betel es santuario del rey y capital del reino. Y ahí está la clave. Ellos se crean el dueño de todo.
y habían sacado al dueño verdadero, que es Jehová de los ejércitos. Ellos habían desplazado la verdad por la mentira. Así que claro, es cierto, el santuario no era de Dios. Debía ser el santuario de Dios. Debía ser el santuario donde la palabra de Dios fluyera. Pero no, es el santuario del rey. Así es que todo esto refleja por qué en ese momento Dios lanzó esta profecía. Porque en ese momento no tenían hambre de la palabra de Dios. ¿Pero se quedará Dios cruzado de brazos? No. Él dice, llegará el día. Ustedes un día van a tener hambre. Llegará el día cuando tendrán hambre de la palabra de Dios. Así que ese espacio había sido llenado por las riquezas, la abundancia, el desarrollo, las casas buenas, las buenas camas, una falsa seguridad de que hacían para Dios un culto, pero era un culto ficticio, un culto superficial, un culto sin compromiso, un culto sin entender al Dios que estaban adorando. Siempre que toco el tema del Dios que adoramos, cito una expresión de A.W. Tozer en su libro que habla sobre la santidad de Dios. Él dice una preocupación que tiene por la iglesia del siglo XX, porque escribió el siglo pasado, pero aplica también a hoy. Y es que muchos pueden decir que adoramos a Dios, para incluirme yo también. Decir, yo adoro a Dios, pero a veces, por no tener como referencia la palabra de Dios, estamos inventándonos cosas que no están en la palabra del Señor. Y eso puede provocar, como decía Tozer, que adoremos al Dios que no está en la Biblia. Porque para adorar al Dios que está en la Biblia revelado, tenemos que ir a la fuente que nos habla de Él, que es su palabra. Así es que, ahora, uno puede mirar la historia y ver esto que estoy diciendo miles de años después. Y ver, por ejemplo, les decía a ustedes que otro lente a través del cual deseo que miremos esto es al lente de la Reforma. ¿Y por qué la Reforma? Porque la Reforma protestante fue un movimiento que entendemos que Dios provocó. ¿Por qué? Porque había un silencio de la palabra de Dios. ¿Qué pasaba en la Edad Media y ahí ya entrando al siglo XVI? Que sí había una iglesia. No hay duda alguna de que había un clero sacerdotal que decía hablar en nombre de Dios. Pero en primer lugar, aquella palabra que hablaban, no la hablaban en el lenguaje del pueblo. Y aquella palabra que decían servir era interpretada a la luz de sus propios pensamientos, estableciendo decretos, bulas, que alejaban al hombre de Dios. Y la que fue un punto culminante en este proceso histórico, que fue lo que le echó leña a la Reforma, fue, amén, la predicación de las indulgencias. Cuando Martín Lutero escribió las 95 tesis, que fue el primer paso que dio en respuesta, el Lutero no tenía la intención de romper con la iglesia tradicional. Él quería reformarla. Él quería que la iglesia suspendiera aquella proclamación que era antibíblica para sujetarse a la palabra de Dios. Porque él decía, ¿cómo es posible? Y de hecho, para no pecar de no citar correctamente, cuando Lutero escribe las 95 tesis, él en la tesis número 54, mire qué interesante. O sea, para que entienda esta palabra, ¿verdad? Tesis no es cuando los estudiantes que hacen su doctorado o su maestría le piden que hagan una tesis, una investigación exhaustiva de un tema particular. Pero las tesis, cuando se habla aquí, 95, no son 95 libros que escribió él, son 95 declaraciones. Y a cada una de ellas se le llama una tesis. Y en la declaración número 54, Lutero escribiendo decía así:
se ofende a la palabra de Dios cuando en un mismo sermón se dedica tanto o más tiempo a las indulgencias que a la palabra misma? Estoy añadiendo esa expresión para que me entiendan. La palabra decía, los predicadores de la iglesia se han puesto a enfatizar y a predicar una sola cosa: que cualquiera que eche monedas en el arca, el Papa ha firmado un documento donde decreta que en el momento que la aportación es entregada, cualquier persona que haya muerto sale del purgatorio y es llevado a la gloria o al paraíso. No importa quién sea. De hecho, Lutero fue un poco, ¿verdad? Lutero era un escritor un poquito medio controversial también, ¿verdad? Porque yo veo a Lutero como algunos predicadores que mandan a todo el mundo para el infierno, ¿verdad? Y Lutero escribía bien fuerte algunas cosas. Y no voy a decir todo lo que decía Lutero, ¿verdad? Porque no quiero que usted se haga una imagen, ¿verdad? Pero era fuerte. Y él decía, si el Papa tiene la potestad, mira lo que decía él, y esto es lógico, le decía, si el Papa tiene la potestad de firmar un documento que perdona pecados, ¿por qué no lo firma gratis? ¿Por qué no lo firma y hace que todos los que están en esa condenación o en ese tormento, ¿por qué todos con un decreto, por qué todos no son sacados? ¿Por qué tienen que pagar? La respuesta era la siguiente: se estaba construyendo en ese entonces la catedral de San Pedro y había necesidad de fondos para levantarla. Y este fue el mecanismo económico que se fraguó para subsidiar los costos de la construcción. Y esto fue lo que desagradó profundamente a Lutero. Porque míralo como dice en la tesis número 89. Dado que el Papa, por medio de sus indulgencias, busca más la salvación de las almas que el dinero, ¿por qué? ¿Por qué no suspende las cartas ya concedidas? Porque si no, o sea, él tiene el poder para hacerlo. Los que quizás quieren ver esto más gráficamente, no les gusta leer mucho, pueden ver la película que está en YouTube, está gratis allí. Amén. La película de Martín Lutero. Y ahí pueden ver específicamente todo esto. Lo que quiero decir con esto, amados, es que en la historia de la humanidad hubo también una pérdida de apetito por la palabra de Dios. Existía la palabra de Dios, pero esta no estaba accesible. Y los que tenían la responsabilidad de avivar el fuego de la palabra de Dios no lo hicieron. Y cuando digo esto, estoy diciendo muy genérico, porque hubo grupos particulares donde siempre el fuego por la palabra prevaleció. Pero estos no están muy claros en la historia y muchos hay que buscarlos, pero existen. Y hay documentos históricos que hablan de estos grupos, que a su vez fueron grupos declarados herejes. Y su herejía consistía en que ellos querían volver a vivir la palabra de Dios. Y entre ellos se comenzó a predicar la palabra de Dios, los evangelios. Y fueron perseguidos por eso. Así es que en la historia tenemos también este ejemplo. Se pierde el hambre por la palabra. Ahora, ¿se queda Dios de brazos cruzados? La respuesta es no. Porque Dios dice, yo traeré hambre por la palabra de Dios. ¿Y dónde vemos el cumplimiento de esa palabra? Miren, voy a avanzar un poco más ahora y voy a resumir la parte final. En el tiempo de Israel, cuando Dios le da la profecía a Israel, años después, año 722 aproximadamente para el caso de Israel, Asiria arrancó a la nación y la llevó cautivo. Siglos después le pasa lo mismo a Judá. Es decir, que tanto Israel como Judá son llevados ¿qué? Al cautiverio. ¿Y qué pasó en el cautiverio? En el cautiverio no había templo. La vida de Israel, la vida de Judá, giraba en torno al templo. Los sacrificios se acabaron, no habían sacrificio. No había manera.
¿Y sabe qué fue lo que le dio la vida a ellos en ese tiempo? Volvieron a la palabra. Volvieron a la lectura, a la enseñanza, y de ahí es que salen las sinagogas, es decir, lugares donde se dedican no a sacrificar animales, sino al estudio de la palabra de Dios. Entonces Dios provocó hambre en esa gente en el cautiverio para que ellos se volvieran a la palabra. Los grandes escritos, todos los procesos que se escribieron fueron a raíz de esa experiencia. Dios provocó hambre. Allí dependieron no de un sacrificio, no de una ofrenda, de la palabra. De la palabra. En la Reforma pasó igual. ¿Qué provocó aquel movimiento? Que Lutero tradujo al alemán la palabra de Dios. Ahora la gente tenía hambre por leer, estudiar la palabra en su propia lengua. Se aferraron a ella y esa pólvora estalló en toda Europa, retando, amén, aquel mecanismo opresor que se llamó la Inquisición, porque muchos de los que, mire, en Inglaterra Wycliffe, en España Reina Valera, en Alemania Lutero, eso no lo apagó nadie. El hambre por la palabra, amén, reventó para que hoy día tú y yo tengamos ¿qué? La palabra de Dios. Y eso no pasó solamente en Alemania. Ahora el precio que pagaron ellos fue bien alto, porque toda persona que tenía una Biblia estaba, amén, o excomulgado o condenado a la hoguera. ¿Cómo es posible? Aleluya. Pero nadie apagó esa. Cuando Dios puso hambre por la palabra arropó el mundo. La palabra despertó conciencias. La palabra trajo el mensaje al pueblo, al pobre, al campesino, al que estaba alejado, al que llegó la palabra de Dios. Amén. Y eso ha seguido hasta el día de hoy. Amén. O sea, Dios realmente ha cumplido su promesa. Dios pone hambre y Dios lo hizo en el pasado, lo hizo en la Edad Media, lo hizo en el siglo pasado, lo sigue haciendo en el día de hoy. Dios pone hambre por su palabra. Ahora voy a cerrar con el verso número 12. Todo esto se ve hermoso, se ve bonito, pero hay una parte de esta escritura que parece contradictorio. Porque dice luego, e irán errantes de mar a mar, desde norte hasta el oriente, discurriendo, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Y aquí donde uno pregunta, pero si Dios pone hambre, entonces, ¿cómo explicar que no encuentren la palabra? Y cuando yo miraba este versículo, me vino a la mente la siguiente respuesta. Observe que el versículo está diciendo, irán errante de mar a mar, discurriendo de norte a oriente, buscando la palabra de Jehová. Es decir, que están corriendo de un lado a otro. Están buscando dónde está la palabra de Dios. El problema aquí no radica en que no hay palabra de Dios. Ya ha dicho, Dios va a despertar la palabra. El problema radica en que no encuentran el lugar donde está siendo predicada o está siendo anunciada. El problema no es Dios, el problema es el lugar. ¿Y qué yo pienso de esto? Yo pienso que Dios, amén, pone hambre de la palabra de Dios. Pero también tiene que haber lugares donde demos el espacio de que la palabra de Dios sea ¿qué? Sea proclamada. Y que la gente cuando llega a un lugar diga, aquí sí, o allí sí, o encontré un lugar, o estoy en un sitio donde estoy escuchando la palabra de Dios. El problema que yo encuentro en esta escritura, no problema, sino la advertencia es, ¿habrán lugares donde hay palabra de Dios? La respuesta debe ser sí. Debe ser sí. Y debe ser un sí para aquí, un sí para aquella iglesia, un sí para aquel predicador, un sí para toda la iglesia de Jesucristo. Sí debe haber lugar. Pero ¿qué está pasando, hermanos? Cuando vemos los movimientos que están tratando de revisar la escritura, erradicar terminología sexualista,
Erradicar, amén, a un Dios que se pone como padre para poner una cosa que ni es él ni es ella. O cuando, como decía el domingo anterior, amén, solamente queremos escuchar lo que nos agrada, lo que encaja en nuestras prácticas o en nuestros conceptos sociales del presente de tolerancia. No es que seamos intolerantes. No, amados. La iglesia debe ser una iglesia revestida de amor, de gracia, pero también debe tener un compromiso con la palabra de Dios. Amén. Y no pretender hacer un juicio sobre ella para decir qué le quito, qué no digo, qué erradico, qué no me gusta. No, esto no es de... No, amados hermanos. Incluso la palabra de Dios dice, la palabra misma dice que el que le quitare. Entonces, hoy nuestra lucha, amén, es cómo nosotros en el compromiso con Dios estamos dispuestos a hablar la palabra de Dios al precio que eso nos pueda costar. Y yo repito, no estoy enfatizando, ¿verdad? Como algunos que le predican la palabra de Dios, ¿verdad? Y Dios les bendiga, pero a veces ofenden y no ofenden porque la palabra es ofensiva, es el individuo, el instrumento, el vehículo el que hace un uso, ¿verdad? Quizás no correcto. Pero no podemos por eso. O sea, yo puedo predicar la palabra de Dios. Yo no creo que estoy ofendiendo a nadie en esta mañana, pero estoy predicando la palabra de Dios. O sea, yo no tengo que decir a la persona, amén, como había, ¿verdad? Teníamos en nuestras lides un gran predicador, pero un predicador demasiado de verdad, que decía 2 palabras y después la tercera era, si no te vas para el infierno. Y yo sé que el infierno existe y que es parte de la verdad de la palabra de Dios. Pero dejemos que la palabra haga el efecto. Prediquemos a Cristo. Prediquemos, amén, a Jesús, lo que Él dijo. Y si es posible, que de cada 3 palabras que yo predique, yo cite la palabra de Dios. Y diga, así dice el Señor. Amén. Necesitamos, porque igual decimos, amados, decía que hay algunas predicaciones o algunas expresiones que son cantos de sirena. Solamente agradan al oído, pero no provocan en nosotros una reflexión profunda de entender, yo necesito a Jesús. Yo necesito el perdón de mis pecados. Yo necesito cambiar mi forma de vivir. Yo no puedo pretender vivir de esta manera y tener la puerta abierta al cielo. Yo necesito a Jesús. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Él es el único camino que me lleva al Padre. No hay 10 caminos. No todas las religiones, como decía una persona con quien hablaba hace años atrás, me decía, no te preocupes, todos vamos para el mismo sitio. Porque esa era su creencia. Y predicaba esa creencia. Y vivía esa creencia. Pero la verdad es que no es así. Esa no es la palabra de Dios. La palabra dice, hay un solo camino. Hay una sola puerta. Y esa puerta se llama Jesús. Así es que tenemos que ser enfáticos y ver que esta situación que vivió Israel hace 2000 y pico de años atrás se repite en la historia. Pero también se repite en la historia gente que se levanta con valentía, gente que se levanta sin temor, con un compromiso con Dios antes que los hombres, dispuestos a experimentar ya sea la burla, ya sea, amén, el que le llamen loco, le llamen fanático, fundamentalista, o peor aún, que quieran llevarlo a la condenación. Hoy por hoy nosotros, por la gracia de Dios, no estamos experimentando una persecución de esa magnitud, pero hay hermanos en este momento, en lugares de este mundo, donde están ellos experimentando persecución y muerte por defender la palabra de Dios. Hoy enfrentamos quizás algo diferente
opresión, persecución y leyes que quieren establecerse para silenciar algunas partes de la palabra de Dios. No tenemos que ser personas sin amor, no. Pablo dice claramente, y estudiamos en la escuela bíblica hace 2 miércoles atrás, amén, que todo lo que hacemos tiene que ser, amén, movido por un corazón amoroso. Yo no predico la palabra de Dios porque estoy enojado con mi vecino y no me gusta cómo vive y le voy a dar con la palabra de Dios por la cabeza. No. No es para que le dé por la cabeza, es para que llegue al corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Es para que penetre, amén, y que la palabra haga el efecto por el cual Dios la envía. Amén. Todo lo que hacemos, amados hermanos, tiene que ser motivado por el amor. Y si predicamos la palabra, es porque amamos. Y queremos que todo el mundo escuche, no mi palabra, sino lo que Dios tiene que decirle, la palabra de Dios. Y no podemos acomodarla. Y quiera Dios que muchos de nosotros seamos despertados a esa realidad. Que si alguien camina por las calles y de momento Dios pone un sentir en su corazón, un anhelo en su corazón, tropiece con alguien que tenga palabra de Dios. Y ese no esté cogiendo de norte a sur, de este a oeste, buscando quién tiene palabra de Dios. Porque tropezó con usted que tiene palabra de Dios. Y ahí Dios le va a dar palabra para él o para ella. Pero qué triste sería que alguien caminando por la calle ande con un deseo en su corazón, tenga un anhelo, tenga una inquietud y no encuentre a nadie que le pueda decir, así dice la palabra de Dios para ti. Y eso es el dilema que yo veo en el verso número 12. Y el peligro que yo veo en el verso 12. Que Dios nos encuentre lleno de su palabra. Pero para estar lleno de su palabra, ¿recuerdan el sermón que hablábamos de coma la palabra de Dios? Usted ni yo podemos dar lo que no está dentro de nosotros. Para que demos palabra de Dios, la palabra de Dios debe estar en nosotros. Amén, hermanos. Esfuércese. Aleluya. Yo le he dado a ustedes unas asignaciones. Pocas son, ¿verdad? Pero le he dado un par de asignaciones. El miércoles le di una. Leímos un pasaje bíblico aquí extraordinario. Filipenses capítulo 4, versos 16. No, versos 8 y 9 de Filipenses. El filtro para pensar correctamente. Todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es justo, todo lo que es honesto. Si alguna virtud tiene, si es digno de alabanza, en esto piensen. Pero dice 19, lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis, lo que visteis en mí, hagan esto y el Dios de paz estará con ustedes. Le dije, escriban ese versículo, memorícenlo, porque toda acción que ustedes hagan, lo que voy a hacer, Padre, encaja en estas categorías. Sí, no. Si es no, no lo hago. No actúo, no me muevo. Porque si no, el Dios de paz no va a estar conmigo. Palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra, hermanos. Por eso es importante que usted la lea, memorice partes de ella. No le voy a decir, por favor, memorice toda la palabra de Dios, porque... Pero hay cosas que usted debe tener presente en su corazón. Amén. Que el Señor nos ayude. Es un reto excelente, maravilloso, pero un reto poderoso que cambia vidas. Y la primera vida que cambia es la nuestra. Es la nuestra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias, Padre, en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder, Señor, enfatizar una vez más a través de esta escritura
y de los ejemplos que a través de ella podemos extraer, de resaltar la importancia que tiene tu palabra en nuestras vidas. Tu palabra es vida. Tu palabra es espada viviente, espada de dos filos que penetra profundamente el corazón humano. Tu palabra es paz. Tu palabra es el pan que alimenta nuestro espíritu. Señor, ayúdanos, oh Dios, a amarla, a leerla, a vivirla, Señor. Sobre todo, a vivirla, Padre. Yo te pido, Dios del cielo, que tú, Señor, provoques en nosotros el cumplimiento de esa palabra. Pon hambre y sed en nosotros. Pon hambre no de comida, pon sed no de agua, sino de oír tu palabra. Señor, ayúdanos. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús, que seamos un pueblo, una iglesia, Señor, que nos caractericemos por el amor a tu palabra, Padre. Señor, te damos gloria y honra por cada hermano y hermana, por cada persona que ha estado atento, escuchando el mensaje de esta proclamación. Espíritu Santo, ruego a ti que provoques en ese corazón ese anhelo por tu palabra, Señor. No solamente a los que estamos presentes en este santuario, también a los que están a la distancia, a los que están allá viéndonos a través de la internet. Un pueblo con hambre y sed de ti, con hambre y sed de tu palabra, Señor. Porque esto traerá bendición profunda a nuestras vidas. Esto te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué tal si se pone de pie esta mañana? Gloria a Dios. Y da gracias a Dios. Y le invito a que haga una lectura de este pequeño libro del Antiguo Testamento, el libro del profeta Amós. Y va a encontrar cosas poderosas allí, promesas maravillosas a las cuales también nosotros nos aferramos. Pero si hubiese alguien en esta mañana, tanto en la audiencia cibernética, allá en el lugar donde se encuentra, que ha entendido la necesidad que tiene de reconciliar su vida con Cristo. Como decía el profeta Amós, busquen y vivirán. Buscad a Dios y viviréis. Es las palabras que el profeta le dijo a Israel. Y sigue siendo la palabra que hoy retumba en nuestros oídos. Busquemos a Dios para que podamos vivir. Sin Dios podemos existir, pero la vida verdadera y plena está a través de esa relación con Él. Te invitamos que ahí en tu hogar donde te encuentres, hagas una oración en esta mañana, confesando tu necesidad de Cristo y entregándote a Él de todo corazón. Y también en esta mañana, en esta audiencia que está presente aquí en el templo, si hubiese alguien en esta mañana que también reconoce la necesidad de acercarse a Cristo y decir: Jesús, aquí estoy, toma mi vida, perdona mis pecados, te confieso a ti, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Yo le invito a que usted en esta mañana tome esa decisión, y tanto allá en el hogar como aquí, usted puede hacer un acto de fe, repetir una oración conmigo, y a los que puedan llegar al altar porque están presentes, les invito a que lo puedan hacer. Y si necesita la ayuda de alguien, dígale: yo quiero que me acompañes, quiero llegar al altar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento hacemos una oración, Padre, por aquellos a quienes tú inquietas a través de tu Santo Espíritu, que tú pones inquietud en el corazón para aceptarte como Señor y Salvador, para reconciliar su vida contigo, Padre. Y en esta mañana, Señor, ellos, movidos por tu Espíritu y respondiendo a esta invitación, Señor, confiesan que te necesitan. Confiesan, Señor, que tú vienes a ellos
te invitan a venir a ellos y te piden que tú laves sus pecados con tu sangre. Padre, en el nombre de Jesús, escucha esa oración. Lava, oh Dios, los pecados de cada uno de aquellos que en esta mañana te invocan y te piden, oh Cristo, que vengas a ellos. Ven, Espíritu Santo, séllalos en el nombre de Jesús. Perdona sus pecados. Y hoy se levantan, Padre, como dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y he aquí todas son hechas nuevas. Gracias, Padre, por perdonarles. Gracias, Padre, por recibirles. Gracias, Padre, por hacerles nueva criatura. Si usted en esta mañana oró esta oración e hizo esta confesión, yo le invito a que si está aquí, se acerque al altar. Y si está en el hogar, por favor, mande un mensaje a través de las redes sociales. Dígale, yo hice esa oración, yo hoy me reconcilié con Cristo. Haga esa, amén, esa nota y deje sabernos que oró así. También esta mañana, si hay alguien enfermo, alguien que necesita el toque sanador, quien sana es el Señor, quien sana, amén, es Cristo, no somos nosotros. Pero el Señor dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y eso hacemos en fe, creyendo que al poner las manos en el nombre de Jesús, Él toma tu dolor, tu enfermedad. Él llevó tus enfermedades en la cruz. Si hay alguien enfermo, también le invitamos a que se acerque al altar para que los ancianos, como dice Santiago, hay alguien enfermo, llama a los ancianos, únjanle con aceite en el nombre de Jesús. Si alguien está enfermo, pase al altar en el nombre de Cristo. O si tiene alguna necesidad, cualquier otra necesidad que necesita la oración, acérquese al altar en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Mientras la iglesia ora y clama, la iglesia está diciendo, Señor, toca, Señor, obra, haz que esta palabra sea efectiva. Toque el corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, pon tu mano, Señor, de sanidad, tu mano de salvación, tu mano de liberación, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Siga orando allí. Aleluya. Se está ministrando en el altar. Extienda su mano hacia el altar. Usted no sabe la carga, no sabe la situación que su hermano que está en el altar está enfrentando. Pidámosles a Dios, Dios cúbrele, Dios bendícele, Dios salva, Dios provee. Oh Dios, haz tu buena obra en él o en ella. En el nombre poderoso de Jesús. Clame, clame, clame al Señor. Aleluya, clame con todas sus fuerzas en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Aleluya. Dele gloria al Señor. Dele gloria y honra. Dele gracias por lo que Él está haciendo. Aleluya. Su palabra no tornará atrás vacía. Oh, gloria a Dios. Con esa esperanza y en esa fe lanzamos la semilla de la palabra de Dios. Oh, gloria a Dios. Hazla prosperar. Hazla germinar, Señor, en cada corazón. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aviva en nosotros, Señor, tu buena obra. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Cristo, todo tejido lastimado, todo dolor en la rodilla, en los costados, Padre, no importa dónde esté alojado ese dolor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, echamos fuera todo dolor. En el nombre de Cristo. Mira, Señor, Abdiel Gómez, Padre, en el nombre de Jesús, Abdiel, enviamos la palabra ahí donde tú estás, en el nombre poderoso de Cristo. Oh, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Mira, Señor, aleluya, a Leisen Reyes, Padre, enviamos la palabra allí. Está escuchando esta grabación, esta transmisión, Señor, está allí, oh Dios, y hasta ella llega tu palabra, hasta allí llega tu palabra, Señor, porque para ti no hay barreras. Oh, gloria a Dios, obra, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dele gloria al Señor, dele gloria y honra. Aleluya. Dios es bueno.